¿Cómo era el cine en la Alemania nazi? ¿Hicieron solo propaganda? ¿Tuvieron algún éxito a nivel mundial? Muy buenas, soy Javi, JMR en las redes, y básicamente este vídeo va sobre el cine que hacían en la Alemania nazi, bueno, y el que veían. Mucha gente seguramente cuando piensa en la Alemania nazi piense en El triunfo de la voluntad o piense en Olimpia. Para poneros un poco en contexto, hay películas más recientes, obviamente, que hablan sobre la Alemania nazi y lo que fue, como Rebeldes del Swing, una película en la cual sale Christian Bale, sale también Sean Leonard, del Club de los Poetas Muertos, y esta película habla de cómo prohibían en la Alemania nazi diferentes bailes, diferentes canciones. Está muy bien el contexto que hacen sobre las juventudes no hitlerianas. Hay otra película también que se llama Sophie Scholl, Los últimos días, que también puede hablar un poco más de lo que era el ambiente nazi. O, por ejemplo, la película de Cabaret, donde todavía no sabían a dónde iba a llegar todo ese odio que tenían. Es importante ver alguna película así para ponerte un poco en contexto, pero de todas maneras no hay mucho cine que se haya hecho sobre lo que fue el nazismo, cómo se comportaban entre ellos pues antes de empezar con el tema del holocausto y todo esto, ¿no? 1933, Hitler llega al poder, pone a Joseph Goebbels como ministro de propaganda, o Goebbels, como le dicen algunos, y Goebbels lo que se dio cuenta es de que el cine es fundamental, sobre todo en aquella época, es una herramienta política impresionante. Lo que pasa es que tienen un problema. Alemania, años antes, se estudia en carreras audiovisuales el expresionismo alemán. El expresionismo alemán fue innovador, muchos cineastas obviamente el expresionismo hicieron otro tipo de cine después, pero claro, muchos se fueron, tanto actores como cineastas, por ser judíos o por tener pensamientos de izquierda, ¿no? Max Ophüls fue guionista para la UFA y sus padres eran judíos. Cuando Hitler subió al poder, se refugió en Francia hasta que se fue a Estados Unidos en el 41. Robert Wiene huye a Hungría cuando Hitler llega al poder. Se oponía a las ideas del régimen. George Wilhelm Pabst fue socialdemócrata y realizó alguna obra por compromisos del régimen, pero acabó marchándose al final. Billy Wilder, antes de hacer Con faldas y a lo loco, El apartamento y todas las que le marcaron en la historia del cine, fue contratado por la UFA, pero huyó cuando Hitler subió al poder. Era un polaco judío y a su madre la asesinaron en Auschwitz. Otro también que se fue Fritz Lang. Fritz Lang, por cierto, en una entrevista años después, bastantes años después, comenta una cosa curiosa. Goebbels le propone a Fritz Lang pensad que es el que hizo M, el vampiro de Dasselford, y el que hizo La inmortal Metrópolis. Su madre era de ascendencia judía y cuando Goebbels le comenta de ser el director de la UFA, él dice que no puede porque no es ario. Y Goebbels le dijo, esto es lo que comenta Fritz Lang en la entrevista, que ellos decidían quién era ario y quién no. Entonces, claro, te quedas un poco como sus mentiras a veces se pueden moldear un poco, ¿no? Por otra parte, volvemos al tema del cine que había, el cine, principalmente documentales. Habían de hecho un noticiario semanal que luego coopera Franco con el Nodo que por cierto también evoluciona. El Nodo tiene una evolución que conforme cae Hitler se deja de hablar de la división azul y de diferentes temas, ¿no? Pero bueno, obligatorio en las salas cinematográficas meter propaganda política. Y como documentales, principalmente vamos a hablar de los importantes que fueron los que hizo Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl fue una mujer que murió ya con 103 años por ahí, murió en el 2003, 103, 102, no sé cuántos años, pero tenía bastantes años ya. Y Leni Riefenstahl hizo El triunfo de la voluntad, en la cual sale Hitler, en la figura de Hitler como básicamente un semidios, en el cual se ve cómo está con los niños y luego hay muchas escenas, ¿no? Muchos planos en los cuales se nota que hay bastante, además de todo el presupuesto que metieron un montonazo de cámaras para que el discurso de Hitler se grabase a todas las personas reaccionando a la vez que como Hitler se movía y tal, y se graba a las personas para captar su reacción y ponerla tal cual. Leni Riefenstahl mete bastante planos propios y aquí ya se ve un poco por encima lo que va a hacer luego en Olimpia, que en Olimpia ya se salió del todo. El triunfo de la voluntad básicamente es eso, es Hitler ensalzando su figura, a Hitler le encantó obviamente y pues llegó a ser una película de mucho éxito entonces y que hoy en día se estudia no por lo que dicen sino por cómo se hizo, ¿no? En Olimpia, que va sobre las Olimpiadas, que se ensalza también la figura de Hitler. Aquí se muestran elementos narrativos impresionantes. Por ejemplo, hay una composición musical de 10, de cuando está saltando del trampolín, la atleta se mete dentro del agua, que ahí también se mete la cámara dentro del agua con ella. Planos a cámara lenta, el salto de altura también
Recuerda un poco el Free Cinema, creo que el 66, en La soledad del corredor de fondo, hay algunos planos que pueden recordar bastante a lo que hizo Leni Riefenstahl en Olimpia. Olimpia, ya digo, ahí se muestra que fue pionera. La cámara ya le da una importancia impresionante, no solamente un elemento que graba lo que hay y ya está. Por cierto, Leni Riefenstahl murió y no la condenaron por absolutamente nada. Salió ilesa de hasta creo que fueron 50 acusaciones que tuvo. Salió ilesa de las acusaciones que hicieron luego por pertenecer al régimen y haber hecho propaganda del régimen. Pero tampoco lo sabemos al 100% lo que pensaba, lo que no pensaba, porque quién sabe, ¿no? Otro también que hacía un cine más pobre y hizo documentales un poco muy aberrantes, la verdad, no un poco, no, demasiado aberrantes, fue Hitler. Fritz Hitler hizo varios documentales muy pobres realmente porque eran sobre todo recopilando películas nazis y tal. Hizo El eterno judío, hizo también la película de Legión Cóndor, que le gustó bastante a Hitler. Esa creo que la hizo en el 39 y luego hizo El eterno judío en 1940. El eterno judío se va a los guetos de Varsovia y graba a los judíos cómo viven ahí, se burlan un montonazo de ellos y luego pone encima, tiene la cara de poner en la película que no han sido manipulados porque los elementos que se han grabado sin decirle a los judíos que hicieran nada, ¿no? Pero claro, que tú me pongas a un judío y luego me pongas el plano de una rata, pues un poco de manipulación hay, ¿no? Y de hecho hacen una comparación entre la extensión de los judíos a lo largo de la historia y la extensión de las ratas. O sea, aquí te das cuenta que realmente los nazis pensaban que eran parásitos y ratas los judíos y que realmente querían acabar con ellos. Esto es una verdad intachable. Veían a los judíos como ratas. Y hay muchas películas, ahora mencionaré otras, que son realmente escandalosas. Una película que sale aquí, un fragmento sale de El vampiro de Dasselford, el vampiro de Dasselford, y es curioso porque la critican. Critican al vampiro de Dasselford después de que Goebbels se hubiese arrodillado a Fritz Lang, ¿no? No solamente eso, también critican las obras judías, dicen que tienen la cabeza distorsionada y luego ellos se comparan con Lo Perfecto, con la obra griega. Se comparan mucho con el Renacimiento, al principio de Olimpia se puede ver eso. El Camino de la Fuerza y la Belleza puede recordar un poco también a ese principio de Olimpia. Y El Camino de la Fuerza y la Belleza fue una película en la cual salió Leni Riefenstahl. Tenía 20 y pocos años y dejó el baile a un lado porque tuvo una lesión y al final se dedicó al cine. Pero bueno, volviendo a Hitler, catastrófico realmente la obra de El eterno judío. Y como esta hubo otra tanda de documentales en los cuales realmente te explicaban por qué había que odiar a los judíos, ¿no? Y se puede ver en estos documentales, para quien realmente dude y tal, se les puede poner a estas personas y decir, mira lo que pensaban. El judío Sus, por ejemplo, es una película antisemita manipuladora que se basa en una novela. Aquí, por cierto, salen judíos que son judíos de verdad, no son extras que fueron contratados, a saber cómo fueron contratados. Esto sí que ya no es documental, esto ya sí que es película de ficción en la cual meten antisemitismo. En Yo acuso, de 1941, por ejemplo, defienden la eutanasia. Ellos hablan de la eutanasia para gente que tiene taras, como puede ser para ellos que tengas una deficiencia mental. Llamémoslo eutanasia, llamémoslo asesinato. En esta película se ve. Además de este tipo de cine de ficción, también hicieron todo tipo de adaptaciones como el western de El Emperador de California, basada en la historia de John Sutter, o algunas más biográficas como Rembrandt, Paracelso o Mozart, El amado de los dioses. Una de las mayores producciones que hicieron fue Las aventuras del barón Munchausen, una historia que Terry Gilliam lleva al cine en el 88 de una manera un poco más entretenida. Pero la mayor codiciada producción fue Kolberg, realizada mientras el imperio nazi le quedaba poco tiempo de vida. Goebbels, sostén lleno en medalla, se empeñó en hacer una gran obra a todo color para la eternidad que dejara el sentimiento patrio alemán como algo inmortal, utilizando la historia de un pueblo que resiste a la conquista de Napoleón. Cuando se estrena, Hitler ya está residiendo en su búnker y meses después ya sabemos lo que ocurre. Ese mismo año, de hecho, se suicida Goebbels, al igual que Hitler. Por cierto, en la infancia de Iván, al final de la película, se ven los cuerpos de Goebbels y su familia. No sé por qué exactamente metieron ese fragmento ahí, pero yo cuando estaba viendo la película, me acuerdo cuando la vi, dije, ¿esto es real? ¿O esto es plano? Porque cambia totalmente la estética de la cámara, y precisamente porque meten esos planos reales. El cine nazi acaba el nazismo. Lo que quedó en los 50, pues obviamente fue una pena. Fue una pena porque el cine ya fue muy malo. Luego ya mejoran los 60, pero teniendo en cuenta lo que fue el expresionismo alemán y cómo apuntaba maneras ya Alemania para tener dentro de la historia del cine un cine muy potente, pues tuvo como ese frenazo.
Pero luego ya mejora con el cine de la Alemania del Oeste. También con el cine de la Alemania del Este hay alguna película, por ejemplo, El cielo dividido, que está bastante bien, una historia de amor que no está nada mal. Lo que pasa es que no destaca tanto ese cine como, por ejemplo, el de Wim Wenders, Volker Slondorf. Hacen bastantes películas que son muy buenas y que tienen bastante libertad, ¿no? Es un cine muy libre el que se hace en Alemania en los años 70 y 80. Para acabar, hablar de una película que está bastante bien, que se llama Hannah Arendt, creo que es del 2012, por ahí. Básicamente sobre Hannah Arendt, que fue una judía que consiguió librarse de los nazis y cuando era pequeña, y ella habla de la banalidad del mal en el juicio que se le hace a Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, hay una película muy mala sobre este general, para que no conozca la historia, básicamente huye a Argentina, los judíos consiguen secuestrarlo y llevárselo para juzgar, para matarlo realmente, en Israel. Y Hannah Arendt le salió rana porque habla de que cuando un mecanismo es tan grande como fue el nazismo, pasa como muchas injusticias que hay hoy en día y los cuales nosotros somos partícipes. Por ejemplo, si tú te compras unas zapatillas, unas Nike que la ha hecho un niño, tú dices, sí, claro, pero yo me las compro, solamente me compro unas zapatillas, ¿no? Pero sí, pero esas zapatillas ya estás participando, ¿no? De esa rueda que gire, de que haya niños trabajando y tal. Por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Realmente va más allá, ¿no? Este planteamiento, pero básicamente habla de eso, habla de cómo hubo bastantes nazis que hacían su trabajo y era lo que tenían que hacer en ese momento. Entonces, claro, había uno que decía, no, si yo solamente llevaba a los judíos de un sitio a otro. No, si yo solamente le daba un botón. Cada uno hizo algo que no fue para tanto, pero entre todos hicieron algo catastrófico y que esperemos que no se repita más en la historia de la humanidad. Espero que os haya gustado, podéis suscribiros y compartir para más vídeos así. Como veis, fue muy pobre el cine que se hizo en la Alemania nazi, quitando el cine de propaganda, que el cine de propaganda pues hoy en día se estudia ya no solamente por cómo se consigue manipular a la gente, sino porque cinematográficamente hablando son una pasada, tanto Olimpia como El triunfo de la voluntad. Ved mucho cine y hasta la próxima.